Hay que volver a hablar de Puigdemont y de su acta como eurodiputado, porque recientemente la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, le ha preguntado a la Junta Electoral Central española si Puigdemont y 3 eurodiputados más españoles fueron reconocidos como cargos electos tras las elecciones europeas de 2019. Y la Junta Electoral Central ha dicho que no, y que por ello invitaban a Puigdemont y compañía a pasar por el Congreso de los Diputados de España y a jurar la Constitución para así recibir su acta de eurodiputado, como han hecho el resto de eurodiputados españoles que fueron elegidos en 2019. ¿Qué pasa? Claro, que si Puigdemont hace esto, muy seguramente sería detenido de inmediato en España para ser juzgado, porque la justicia le persigue. Como esto es siempre un lío enorme, quiero aprovechar esto para ponernos al día, porque a finales de noviembre va a salir la sentencia sobre si Puigdemont y compañía tienen inmunidad como eurodiputados o no, y esto va a decidir el futuro de estas personas. Vamos a ello. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo votó a favor del suplicatorio que básicamente quitaba la inmunidad europarlamentaria a los siguientes eurodiputados: Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí. Estos 3 eurodiputados, que ahora residen en Bélgica, están reclamados por la justicia española desde su huida en 2017 por llevar a cabo un referéndum de independencia en Cataluña, algo que fue considerado ilegal. Entonces, la cosa es que una vez que los eurodiputados perdiesen su inmunidad europarlamentaria, en teoría, España podía volver a reactivar la euroorden para juzgar a estas 3 personas en España. Pero algo que jugaba desde hace mucho en contra de España es que hasta la fecha todas las euroórdenes españolas han sido rechazadas porque jueces belgas las han frenado, teniendo en cuenta un precedente muy relevante. El precedente es una sentencia que se dictó aquí, en Bélgica, el 7 de enero de 2021 sobre el exconseller Lluís Puig, donde se dijo que no podía ser extraditado porque no había garantías de que su presunción de inocencia fuera respetada en España. Esto lo dijo la justicia belga. Sin embargo, aunque Puigdemont, Comín y Ponsatí perdieron la inmunidad en la votación del Parlamento Europeo, como os decía, estos 3 políticos dijeron: oye, esto no nos mola, presentamos un recurso ante la justicia de la Unión Europea, y a finales de mayo de 2021, unos meses más tarde, solicitaron medidas cautelares para seguir estando protegidos. Más tarde, a principios de junio de 2021, la justicia europea decidió, de forma preventiva y temporal, devolver la inmunidad a los 3 eurodiputados. A finales de julio de 2021, la justicia de la Unión Europea retiró nuevamente la inmunidad a los 3 eurodiputados por considerar que no corrían ningún riesgo. Cuando la justicia les quitó la inmunidad, los 3 eurodiputados se quejaron nuevamente y solicitaron una protección cautelar al considerar que sí corrían el riesgo de ser detenidos en algún país o que pudiesen ser entregados a las autoridades españolas. Y de hecho, poca broma, porque algo así sucedió a finales de septiembre de 2021, cuando Puigdemont fue detenido en un evento en Cerdeña, aunque luego es cierto que fue liberado. Tras todo esto es 2021, un año bastante guapardo, poco intenso como veis. Pasamos a 2022, concretamente a mayo, cuando la justicia europea devolvió la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Ponsatí y Comín. Anda que el pinball aquí de te la doy, te la quito, te la doy, toma. Y es que la justicia europea aceptó las medidas cautelares que pidieron los 3 eurodiputados que os comentaba, porque vieron que al final, pues oye, sí que corrían el riesgo de ser detenidos. Eso sí, esa inmunidad fue devuelta de manera provisional hasta que la justicia europea dictaminase una sentencia final, y esta sentencia se espera para finales de noviembre, concretamente para el 25 de noviembre. Y ya la sentencia que salga será la que marque el futuro de estos 3 eurodiputados. Todo esto es la parte de la justicia europea, digamos, porque luego hay otra parte política que vamos a ver ahora. Y es que, en mayo de este año, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo dijo que no pudieron verificar las credenciales de varios eurodiputados, sobre todo los que entraron tras el Brexit en 2020. Pero entre estos eurodiputados también estaban algunos que entraron tras las elecciones europeas de 2019, y estos eran Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont. Entonces, la cosa es que ninguno de estos 3 eurodiputados, según España, son eurodiputados, ya que no pasaron por la Junta Electoral Central en Madrid para recoger su acta tras las elecciones europeas. Por tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió llevar este tema directamente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y Metsola le escribió una carta directamente a la Junta Electoral Central para saber, oye, ¿cómo procedemos dada la situación? O sea, Puigdemont y compañía son cargos que fueron proclamados electos en 2019 y ahora la Junta Electoral Central ha dicho que no. Por ello ha invitado a Puigdemont y a compañía a pasar por el Congreso de Diputados,
jurar la Constitución y recibir el acta de eurodiputados. Pero es que esto no es nada nuevo. O sea, la propia Junta Electoral Central le ha recordado ahora al Parlamento Europeo que fue el Parlamento Europeo quien decidió reconocer a Puigdemont y compañía como eurodiputados, sin tener en cuenta lo que estaba diciendo la Junta Electoral Central. O sea, es como la Junta Electoral Central tipo, ¿en serio me estás preguntando algo que hace 3 años ya os dijimos que no era así, pero no nos quisiste escuchar y lo disteis por válido? Y además, esto es grave porque el Parlamento Europeo no tiene competencias para resolver controversias del derecho nacional. Todo esto lo dice la Junta Electoral Central amparándose en una sentencia de la Justicia Europea del pasado 6 de julio de este año. Por tanto, como resumen final, esto es un follón, porque al final el Parlamento Europeo reconoció como eurodiputados a personas que a ojos de España no lo son, y no por cuestiones democráticas, es que no van a por ahí los tiros, sino por cuestiones de procedimiento legal. Aquí tenéis la foto, el día que consiguieron las actas de eurodiputados, aquí están. El Parlamento Europeo les reconoció como eurodiputados, pero España no. Ya veremos qué sucede a finales de noviembre con este asunto, pero con esto espero que ahora sí que estéis un poquito más al día de todo el jaleo y de este culebrón parlamentario que tiene mucha tela.